Hermosísimo, definitivamente, y su gente también. Y qué lindo vivir así, ¿verdad? Como una familia grande. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cuando somos empleados de una empresa. Muchísimas veces nos dicen, bueno, se podría quedar un poquito más porque necesitamos terminar tal trabajo o necesitamos atender a tal cliente, si se puede quedar una horita más o más, no sé. Este tiempo que uno labora se llaman horas extras y esto para su pago tiene ciertas reglas, así que vamos a profundizar en este tema y estamos con el experto del día de hoy justamente para tratarlo, el abogado, el licenciado Pablo Solano. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, a usted y a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros y quizá empezar de lo básico, ¿verdad? ¿Cómo se calcula este pago de horas extras? Muy bien, Patricia, el pago de horas extra se cancela en un 50% de la hora normal establecida. Por ejemplo, si la hora se calcula en 2.000 colones y se trabaja una hora extra, sería el 50% más, 2.000 más el 50%, 1.000 colones, 3.000 colones sería el monto de la hora extra. Esa es la forma de calcularlo, el 50% sobre la hora legalmente establecida. Ahora, ¿habría diferencia, digamos, si yo trabajo en la mañana, o sea, si mi jornada es diurna, si mi jornada es nocturna, o si a lo mejor tengo una mixta? Sí, tenemos esos tres tipos, ¿verdad? La jornada diurna, nocturna y mixta. Antes de llegar a ese punto, es importante establecer lo que es la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. Perfecto. Pues las horas extra devienen de la jornada extraordinaria. La jornada ordinaria es la que legalmente está establecida y la extraordinaria es la que excede el límite de ese tiempo. Una vez hecho este análisis, este concepto, pasamos a lo que es la jornada diurna, nocturna y la mixta. La diurna se establece propiamente desde las 5 de la mañana, 5 horas, hasta las 19 horas, es decir, 7 de la noche. Ese es el horario establecido. La nocturna va de las 7 de la noche o 19 horas hasta las 5 horas, 5 de la mañana. Y la mixta es la que tiene De los dos. de los dos. Sin embargo, aquí es muy interesante establecer el aspecto del límite legal. En la jornada que llamamos diurna, es un límite de 8 horas, 48 semanales. Correcto. Recordemos que son 6 días laborados con 1 de descanso. La jornada nocturna es con un límite de 6 horas por cuestiones de salubridad propiamente y de un aspecto de respeto de derechos humanos, principio pro homine, al el trabajador, su aspecto físico, emocional. Y la jornada mixta es de 7 horas. Aquí hay un aspecto muy interesante, Patricia, y para los televidentes es, ¿qué pasa con el patrono que viene y quiere jugar un poquito de listo cuando dice, bueno, como la jornada diurna finaliza a las 7 de la noche, 19 horas, yo le voy a indicar al trabajador que inicie su jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde para convertirla, después de las 7 de la noche, que es nocturna, convertirla en mixta y no que deba trabajar 6 horas, sino que deba trabajar las 7 horas. Ahí hay una limitante. El patrono quiso ganarse 1 hora más en detrimento de el trabajador. Lo que se establece es que cuando hay una jornada mixta debe darse con 3 horas y media de anticipación en la unión entre la diurna y la nocturna para que pueda considerarse realmente mixta. Perfecto. ¿Cuándo se paga, como para que nos quede muy claro, el tiempo y medio, el tiempo doble y hasta el tiempo triple si lo hay? Sí, sí lo hay. Ok. El tiempo y medio es lo que conocemos normalmente como
pago de hora extra. Que era su primer ejemplo. Sí. Gano 2,000 pesos por hora, trabajo una hora más y si gano 2,000, entonces recibo 3,000 por esa hora extra. Así es, Ok. el 50% al establecido legalmente en la jornada ordinaria. Es el tiempo y medio, es la famosa hora extra. Perfecto. El tiempo doble debe analizarse conforme a los feriados. Ya sabemos que están los feriados de ley y de pago obligatorio y los de no pago obligatorio, que eso es producto de la crisis que está viviendo el país y que hoy la tenemos, ¿verdad? Ese será tema de otro momento. En ese momento Costa Rica hace la reforma y dice feriados de pago obligatorio y no obligatorio. Ahí es donde viene en el feriado o el día de descanso propiamente lo que es el pago doble. Y el pago triple es precisamente, Patricia, cuando estamos hablando de horas extra dentro de ese pago doble. Entonces sí existe. Si yo estoy trabajando en mi día de descanso o en el día feriado de pago obligatorio y debo realizar una hora extra, se convierte en triple, porque es tiempo y medio por 2, 3. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las horas extras que se trabajan, pero hay dinámicas donde en lugar de pagarlas, digamos, se llega a un acuerdo de cambiarlas por días libres? Eso no es permitido. Incluso si el trabajador lo acepta y con posterioridad a algún tipo de problema laboral entre él y el patrono, hace ese reclamo, ya nuestros tribunales de trabajo han fallado a favor del trabajador, del obrero. Es irrenunciable, pues el artículo 11 de nuestra Constitución Política establece que esas prestaciones salariales, incluidas las horas extra, no pueden ser renunciadas o modificadas o cambiadas por algún aspecto de salario en especie o de una contraprestación de un día libre. No es permitido. O sea, el pago en especies tampoco sería cambiable por horas extras. No, tampoco es posible, porque el pago en especie es una de las formas o de las variables de prestación salarial. Quizá para reiterarlo, porque hay gente que lo está consultando, usted ya lo mencionó, pero quizá repetirlo, esto de las horas extras en un día feriado o en un día libre, que vienen a ser un triple, ¿verdad? Así es. O sea, por ejemplo, el 15 de octubre, que teníamos, si trabajamos nos pagan doble, pero si trabajamos una hora extra, ¿cómo se paga esa hora extra? Se paga triple. Recordemos que lo que es el 12 de octubre no está dentro de los días feriados de pago obligatorio. Correcto. Ya ahí tenemos que llegar a un tema doctrinario jurisprudencial de cómo lo han desarrollado nuestros tribunales de justicia. Hay dos tesis. Hay una que dice que en los días feriados o de descanso, el pago será un pago simple si se elabora. Y hay una tesis mayoritaria, que es la que comparto, que si se elaboran, no es un pago simple, sino se debe realmente hacer el pago doble. Es la forma de derecho para el trabajador. No hay es decir, si se trabajó, dice paga doble. Eso de no obligatorio, obligatorio tiene una tela muy delgada, ¿verdad? Pero ahora nos lleva a una confusión. Totalmente, claro. Por eso es que esta tesis mayoritaria es la que debemos mantener por un derecho al respeto del trabajador, ¿verdad? La pregunta que se hace mucha gente, por ejemplo, es, ¿hay algún límite de horas por trabajar en un día, licenciado? Sí, claro. Volvemos de nuevo a las jornadas. La jornada diurna tiene 8 horas. Correcto. Con un límite semanal de 48. Lo que les decía anteriormente, 6 días laborados, 1 de descanso. La jornada nocturna es de 6 horas por las situaciones de humanidad y la jornada mixta es de 7 horas, también con el ejemplo importante en pro del trabajador. Ese es el límite. Ahora, se establece semanalmente que esas 48 horas son para la diurna. Para la nocturna tenemos un límite que sería 6 días laborados por
6 horas nocturnas. Si mi matemática no 6 falla, por serían 6. 36. Y la de 6 por 7. 42, Correcto, exactamente. estamos bien en matemáticas. Ahora, pero la pregunta también sería, ok, esas son las horas establecidas en la jornada que sería lo normal, por decirlo, ordinaria de mi tipo de diurna, nocturna Así o es. mixta. Pero ¿qué pasa si trabajo horas extras? ¿Hay un límite de horas extras en un día? ¿O no las hay dictaminadas o marcadas por regla? El límite que se establece son propiamente de 12 horas, lo que por situaciones de humanidad. Aquí entonces debemos volver a analizar que el excedente de ese límite legal normalmente establecido para cada uno debe cumplirse siempre que no exceda las 12 horas. Ok, en un día. Sí. Ahora, hay un amigo nuestro televidente, justamente están iniciándose ya las preguntas, 88820606 en WhatsApp, que dice que él trabaja en una empresa donde su día libre es el sábado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un sábado lo llaman y le dice que tiene que presentarse a trabajar? ¿Cómo deberían de pagarle ese día? Ese día se le debe pagar realmente doble. ¿Por qué? Porque está como un feriado. Como un feriado, porque está dentro de su día de descanso. Ok, entonces para que nos quede claro, si es el día libre debería de pagarse doble. Y recordemos que por el artículo 11 constitucional es irrenunciable el que se pueda llegar a algún acuerdo de que te doy 2 días consecutivos libres, ahí sí o te pago en especie. Ahí sí es negociable esto. Se puede negociar, pero el pago no. El pago es irrenunciable. Lo que podemos negociar es si el empleador o patrono requiere de una situación para mejorar la empresa, pero que el empleador o patrono venga y diga, te voy a dar más días libres, pero no te los pago doble. O sea, te doy más días libres, pero ese que ocupo que me trabajes, no te lo pago doble. Eso no se puede, es irrenunciable. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a mi patrono que no puedo trabajar horas extras? No se puede, Patricia. Le comento, la relación obrero-patronal nace de un aspecto de confianza, un aspecto donde ambas partes dan esa buena fe. El patrono debe partir siempre de buena fe y el trabajador también. Se puede buscar un acuerdo. Si la empresa requiere realmente para mejorar sus niveles de productividad, que el empleado o trabajador labore horas extra, está el trabajador obligado a cumplir eso por un principio de buena fe en la relación obrero-patronal. Ok, tenemos otra consulta que justamente nos dice sobre horas extras, ¿verdad? No, perdón, está preguntando sobre la jornada mixta. Él trabaja de 2 de la tarde a 10 de la noche. Sí. ¿Cómo se pagarían si a él le solicitan quedarse horas extras? Ok, la jornada mixta igualmente, una vez que ha finalizado esas 7 horas, debe cancelarse el tiempo y medio, la hora extra, conforme al monto de salario equivalente a la hora de tiempo mixto que él tiene. Ahí surge la duda nuevamente, licenciado, cuando usted dice que, que entonces el empleado tiene la obligación, ¿verdad?, por ese acuerdo, esa relación laboral. Sí. La pregunta sería, ¿hasta cuántas horas extras tendría eventualmente el trabajador que estar de acuerdo? Porque si tiene que trabajar varios días seguidos, horas extras, ¿hasta dónde sería el límite quizá? Sí. Aquí viene el tema del principio pro humanidad. La humanidad y el respeto a los derechos del trabajador. En cuanto a la jornada ordinaria, diurna, no tenemos ningún tipo de problema siempre que las condiciones en pro del trabajador se den. En la diurna, en la nocturna, sí no se puede exceder, producto de que no es considerada la nocturna como salubre en el aspecto de esa humanidad, del aspecto físico y emocional de la persona. Ok,
otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo tienen las empresas para pagar esas horas extras? Es una muy buena pregunta, Patricia, porque es la que siempre están realizando. Venimos y establecemos cómo es el pago del salario. Si el salario es semanal, lo ideal es que las horas extra trabajadas en esa semana se cancelen con ese salario. De inmediato. De inmediato. Igual si es quincenal o mensual. El tope es mensual, ¿verdad? Es el salario mensual de hace muchos años. Algunas empresas hoy en día lo tienen. Es de forma inmediata. Sin embargo, hay empresas que por un orden interno, contable o financiero contable, le indican a sus trabajadores, al final del mes se le va a cancelar la totalidad de las horas extra. Lo que se espera, Patricia, es que dentro del mes laborado, independientemente del pago, sea semanal, quincenal o mensual, en ese mismo mes laborado, las horas extra se cancelen. Bien, ahora, ¿qué pasa con la figura de empleados de confianza? ¿Se pueden pagar horas extras? ¿Hay algún lineamiento al respecto, don Pablo? Sí, es una condición especial. Se llaman empleados de confianza los administradores, las personas que no tienen la supervisión inmediata de su patrón y que también desempeñan sus funciones fuera de la empresa. Esas personas tienen un límite de jornada total de 12 horas y es a partir de esas 12 horas que inicia las horas extra para ellos. Aquí ya no va las 8 horas diurnas, las 7 mixtas o las 6, no, sino por ser empleados de confianza tienen que sujetarse a 12 horas, pero el requisito propiamente es ese, que realmente no estén sujetos al control o a la supervisión inmediata de su patrono y también que desempeñen parte de sus funciones fuera de las instalaciones. Por ejemplo, este tipo de empleados también son los famosos choferes de autobús, las personas repartidoras, entre otros. O sea, prácticamente no tienen horas extras. Prácticamente no tienen horas extras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que por A o por B o C motivos, ¿verdad?, no haya marcado la tarjeta en una hora extras, pero evidentemente todo el mundo sabe que la trabajó? ¿Cómo le asiste el derecho en este caso? Sí. La carga de la prueba. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Exacto. La carga de la prueba nos establece que para los periodos de horas extra que no son fijos o continuos o estables en el tiempo. Sí, que son eventuales. Exactamente. La carga de la prueba corresponde al trabajador. Sin embargo, cuando hay un contrato de trabajo, así sea verbal, y se establece tales días, siempre las va a trabajar las horas extra, la carga de la prueba ahí le corresponde al patrón. Ok. Entonces ahí cada uno debería de presentar sus pruebas para llegar Así es. al punto y pagarlas. Sí. Licenciado, un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa y muchísimas gracias por evacuar todas estas dudas que siempre giran alrededor de nuestros pagos, ¿verdad? Así es. Gracias a ustedes, esperando que a los trabajadores se les respete sus derechos, pero también las empresas pueden seguir haciendo bien su labor cuando en esa relación de confianza, de humanidad, podemos todos construir un mejor país. Definitivamente que sí. Que pase un feliz fin de semana. Nosotros igualmente continuamos. Muchísimas gracias. Berito,